En este momento Rusia envía el cuarto barco de guerra hacia las aguas de Siria. Y Estados Unidos envía al mar Mediterráneo a su portaaviones nuclear Eisenhower. ¿Qué pasó? Pues que el presidente de Turquía está desatado. Quiere guerra. El ejército de Turquía se ha enfrentado ya directamente contra el ejército de Siria. Y por si fuera poco, el presidente de Turquía, Erdogan, desafía a uno de los hombres más poderosos del mundo, desafía a la potencia militar rusa. Le dice al presidente Vladimir Putin: quítate de mi camino, ¿qué haces tú ahí? Esto es solo entre Siria y Turquía. Hay alerta en el Kremlin, hay reunión de emergencia en Moscú, hay reunión de emergencia en la OTAN, hay reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues aquí en Detrás de la Razón se lo trataremos de decir. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde una de las zonas con más importancia en la historia universal, comenzamos. Turquía utiliza todo su poder y tecnología militar para vengarse de Siria. Ataca a las tropas sirias respaldadas por Rusia. Turquía destruye 141 tanques, 8 helicópteros, 9 almacenes de municiones, 56 vehículos blindados, 3 drones, 72 piezas de artillería, cañones, obuses y lanzacohetes, 7 sistemas de defensa aérea, el aeropuerto militar de Nairab. 2.557 tropas sirias fueron neutralizadas. Informa Turquía, jactándose de su poder. Siria cierra su espacio aéreo. La Fuerza Aérea Rusa advierte a Turquía que sus aviones no estarán a salvo. Rusia, que defiende a Siria, levanta la voz y le advierte a Turquía que deje de disparar. Turquía le contesta y desafía a Rusia. Sayın Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Eğer siz üs kuracaksanız üssü gene kurun. Ama şu anda orada siz bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın. Biz de rejimle gereğini yaparız. ¿Qué pasó? Turquía está furiosa porque quiere controlar un pedazo de Siria, Idlib, pero el gobierno de Siria no la deja porque ese territorio es suyo. El gobierno de Siria ha estado avanzando y recuperando terreno. En los últimos 2 avances mató a decenas de terroristas, entre ellos al menos 55 soldados de Turquía. Según Siria, Turquía defiende a los terroristas. Turquía siempre lo ha negado. El pueblo turco pide venganza por la muerte de sus soldados. Siria reclama su soberanía, sigue avanzando y derriba un dron de Turquía. Turquía contesta y derriba 2 aviones rusos y uno checo de la Fuerza Aérea de Siria. En este mapa podemos ver cómo Siria defiende su territorio y Turquía quiere controlarlo. El presidente turco dice que protege a los ciudadanos sirios y que Idlib es una amenaza para la seguridad de Turquía. En el fuego cruzado, cientos de miles de ciudadanos sirios se refugian en tiendas de campaña, cerca de la frontera con Turquía. La ONU alerta de una mortandad. Turquía traiciona los acuerdos de Sochi y Astana firmados con Rusia e Irán, donde se comprometió a establecer una zona desmilitarizada entre extremistas y fuerzas sirias. Acusa a Siria. Turquía lo rechaza y dice que es Siria quien viola el acuerdo de Sochi. Mientras tanto, Turquía hace otra jugada maquiavélica. Estos son autobuses con miles de migrantes rumbo a Europa. Turquía les abre la puerta para chantajear a Europa. Wenn wir jetzt dem türkischen Druck nachgeben, dann werden Hunderttausende nachkommen und das Europa ohne Grenzen nach innen wird Geschichte sein.
y hacer que el poder militar de la OTAN la defienda. Rusia en alerta. Putin y Erdogan se ven cara a cara este jueves. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a usted por estar siempre ahí detrás de las cámaras, apoyando, criticando y recomendándonos, y también gracias por sus oraciones debido al coronavirus aquí en Irán. Vamos directamente con nuestros invitados. Está Iñaki Gil de San Vicente, el maestro Iñaki, a quien con mucho respeto y mucha admiración siempre recibimos allá en San Sebastián. Muchísimas gracias. Y también al gran Francisco Coloane, analista internacional que sabe mucho, incluso ha estado dentro, siempre lo digo, dentro de los organismos mundiales que controlan o que dicen controlar la paz mundial. Gracias a los dos. Francisco, comienzo contigo. Hay muchas preguntas y muy poco tiempo. Iñaki, Francisco, les pido su ayuda. Francisco, comienzo contigo. A ver, el punto clave es la reunión entre Putin y Erdogan, pero antes de hablar de esa reunión, yo quisiera que profundizaran en todos los ángulos que nos llevaron a esta crisis que estamos viendo. La primera pregunta: el presidente de Turquía atacó con todo su poder al ejército de Siria, después desafía a Rusia y le dice que se quite del camino, y a pesar de que Idlib no es de Turquía, sino de Siria, el presidente turco advierte que va a continuar. ¿Qué le pasó al presidente de Turquía? ¿Se volvió loco? ¿Quiere guerra? ¿O es muy astuto y tiene un as bajo la manga? Por favor, Francisco. Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarme nuevamente. Creo que las dos cosas: es astuto y tiene un as, es astuto, tiene un as bajo la manga, y también tiene su propia ambición de poder político externo e interno. Es decir, él se juega también su permanencia en el poder dentro de Turquía. No todas las tiene a favor. Hay un grupo nacionalista que lo apoya. Sin embargo, el Partido Republicano del Pueblo está contra Erdogan. Es decir, definitivamente, si quieren paz con Siria. Ahora, el punto más macro, falta tiempo yo sé, es que, ¿qué le pasó a Erdogan? Se aprovecha de la coyuntura de una debilidad en general del sistema internacional, y él tenía información del estallido del coronavirus de todas maneras, porque bien sabemos que esa fue una operación de inteligencia militar colocada ahí por Estados Unidos para desestabilizar China. Eso lo sabía Erdogan, y hoy día está todo muy débil. Estados Unidos está débil, la OTAN está débil, Turquía también está débil. Está débil porque la situación del coronavirus está permeando en toda la problemática de los equilibrios y la simetría del poder. Todos los estados se sienten débiles porque sus sistemas de salud pública están siendo atacados por este virus. Aparte del corona, en la parte específica de la guerra, Turquía es un pasaje de terrorismo hacia Siria. Bien sabemos que los 800 kilómetros de frontera entre Turquía y Siria, eso yo lo sé porque estuve en Siria 2 veces, en el 2012, en el 2013, era un pasaje de terrorismo para derrocar al presidente Assad. Y ese es el punto central. Se están aprovechando esta coyuntura de debilidad en la estructura de equilibrios de la política internacional, debilidad en la potencia también para negociar, debilidad dentro de la OTAN, ¿no es cierto?, para negociar con Rusia, debilidad de tener un punto de vista común dentro de la propia comunidad europea. Esos son los sectores más importantes. Entonces, aprovechando de esa debilidad, ¿no es cierto?, aquellas fuerzas que quieren derrocar al presidente Assad, Israel en primer lugar, Arabia Saudita, Egipto hasta cierto punto, claramente Erdogan, el presidente turco, quiere derrocar al presidente Assad, y esta es la coyuntura para hacerlo. Todo el resto es música. La cuestión de los refugiados se arregla económicamente, Roberto. Digamos, los 6 millones de euros que fueron entregados a mitad y falta la mitad, eso es música. Digamos las cosas como son. Aquí hay una coyuntura feble desde el punto de vista de las negociaciones, desde el punto de vista... Nadie puede iniciar una guerra mundial hoy día, es decir, eso es una locura y eso es prácticamente imposible. Es decir, puede haber un termocéfalo en alguna parte de alguna unidad nuclear por ahí, pero yo creo que no, eso no es posible. Sin embargo, dentro de la posibilidad política está esta coyuntura de la debilidad global en el marco de las negociaciones, en la estructura de las negociaciones, en donde Erdogan se aprovecha de apoyar a los terroristas. Eso hay que decirlo claramente. Eso no es un invento de Siria. Esto ya viene 8 años, 9 años.
Bien. la invasión de terroristas para derrocar al presidente Assad. Gracias, Francisco. Iñaki, a ver, el presidente de Turquía desafía a uno de los hombres más poderosos del mundo, desafía a una de las potencias militares más poderosas del mundo. ¿Qué significado tiene que Erdogan le diga al presidente de Rusia, quítate de mi camino? Iñaki. Bueno, puede tener un doble significado, ¿no? Y habría que analizar el siguiente hecho. Ya hace unos meses se comentó de que corrían rumores de que Erdogan está contestado internamente, no internamente solo por situación social dentro de Turquía, por la situación política dentro de Turquía, por la situación de la resistencia kurda, por la derrota en Siria, etcétera, sino también rumores de que planteaban de que por fin la OTAN estaba analizando hasta qué punto le convenía continuar con Erdogan y si era posible un golpe de Estado, ¿no? Ha habido rumores de eso y ha habido analistas que plantean que la OTAN podría estar viendo la posibilidad de un golpe de Estado para retirarle y para quitarle a Erdogan y poner un pelele de la OTAN. ¿Por qué? Por la evolución de los acontecimientos mundiales. Plazos, por ejemplo, hasta que las elecciones en Estados Unidos aseguren otra continuidad de Donald Trump o la derrota de Donald Trump, ¿no? Entonces, en este contexto, y siendo cierto lo que ha explicado el compañero, en este contexto ya con antelación se añade otro factor nuevo, ¿no? Hace un mes, aproximadamente hace un mes, 20 días, 3 periódicos turcos han dado un giro muy fuerte al nacionalismo turco cara a resucitar el Imperio Otomano. Un periódico turco planteó que Crimea, que es un territorio estratégico para Rusia, ha sido 2 veces robado por Rusia al Imperio Otomano. Y otros 2 periódicos plantearon que incluso Mosul, el territorio, la ciudad de Mosul, central, muy importante en Irak, pertenece al Imperio Otomano y que incluso Alepo, una parte vital de Siria y parte de toda la península, de toda la provincia que tiene ocupada la Turquía también pertenece al Imperio Otomano, ¿no? Hay un esfuerzo para preparar al pueblo turco para posibles conflictos en el futuro, ¿no? Y este esfuerzo pasa precisamente por galvanizar a la población turca que no quiere una guerra, que está suficientemente embotada en sus problemas para galvanizarle, ¿no? La cifra, a mi entender, exagerada de tanques sirios y de tropas sirias destruidas también tiene esa función, ¿no? Con esto simplemente estoy añadiendo argumentos a lo que ha explicado el compañero. Lo que estaría en juego, una hipótesis, y con esto concluyo, que hay que tener como muy posible, es un intento por parte de la administración de Donald Trump y los sectores más belicistas de la OTAN. Aquí ha habido una llamada de Erdogan al presidente francés Macron, de los sectores más belicistas de la OTAN y de los Estados Unidos, para lo que queda de año 2020, antes de las elecciones en Estados Unidos, tantear la posibilidad de un enrarecimiento de los conflictos para fortalecer la alternativa de Donald Trump y la alternativa de todo ese sector imperialista que gira alrededor de Donald Trump, cara a fortalecerle internamente y externamente, ¿no? Es un periodo que se va acortando día a día porque las elecciones vienen, porque, como se ha comentado muy correctamente, el coronavirus está afectando, se les ha escapado la agresión a China, les está afectando a ellos mismos. La situación en Europa es muy complicada, ¿no? Y hay otro dato. Un ministro turco ha dicho, lo ha dejado caer, que hay 25 millones de musulmanes en Rusia, ¿no? Y que al fin y al cabo los 4 millones de inmigrantes que hay en Turquía pueden
2 de ellos, 1 millón de ellos, puede ser, si Europa llega a un acuerdo con Turquía, puede ser desplazado al territorio kurdo, ¿no? De esta forma asistiríamos a un genocidio kurdo, como fue el genocidio armenio, a un genocidio kurdo, a una extensión de Turquía en el norte de Siria y afiancándose en Turquía en el norte de Siria, y a una posible participación de Turquía favoreciendo a los Estados Unidos, favoreciendo a todo el grupo terrorista en el interior de Irak para apoderarse de Mosul, ¿no? De esta forma sería una jugada maestra que beneficiaría a los Estados Unidos, controlarían Mosul, controlarían toda esa área y prepararían para un futuro, prepararían a ver cómo sería la respuesta de Rusia en ese panorama, ¿no? Concluyo con otra cuestión. Aquí esto lo tendrían que analizar con mucho cuidado, porque de por medio está la dependencia turca con respecto al mercado ruso en todo lo que es productos agrarios, productos cárnicos, etcétera, y luego la dependencia turca al pacto del oleoducto que circula en interior del mar de Turquía y que iría, y lo están construyendo, iría a Grecia y al sur de Europa, ¿no? Estos serían negociaciones que tendrían que hacer, pero en síntesis lo que se prevé en pocos meses es todo un conjunto de presión contra Siria, contra Rusia, para ver cómo responderían, y en el caso de que Turquía se posicionara claramente con la ayuda de la OTAN a tantear una situación que se puede ir de las manos prácticamente a todos los estados implicados. Bien, a ver, Francisco, háblame de los acuerdos de Sochi y de Astana. En los acuerdos de Sochi, Rusia pues le dio el derecho a Turquía de tener puestos de observación en Idlib, en Siria. En los acuerdos de Sochi y Astana se le asignó a Turquía una zona de Idlib en la que se comprometían todos a desmilitarizarla, una zona de alto al fuego, una zona de seguridad. Hoy esa zona de seguridad se convirtió en una de las más inseguras del mundo. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Por qué Turquía violó los acuerdos o por qué Turquía acusa a Siria y a Rusia de pasar la línea de los acuerdos? Bueno, yo pienso que fue una equivocación Sochi en general, desde mi punto de vista. Yo estoy analizando la situación desde el punto de vista desde Siria, de los intereses de Siria, porque los intereses de Siria son los intereses de la paz, son los intereses de la lucha contra el terrorismo, que son similares a los intereses de Irán. No al terrorismo, sí a la paz, y no a la expansión. Turquía obviamente acepta los acuerdos de Sochi porque se posicionan de alguna manera en Idlib. Obviamente que Rusia inteligentemente también tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la postura turca en la zona. ¿Dónde estuvo la equivocación? La equivocación es el factor del terrorismo, porque aquí no son rebeldes pacíficos, rebeldes no terroristas, los que quieren son terroristas financiados por Arabia Saudita, entrenados por Israel desde el punto de vista estratégico, ¿no es cierto?, también manejados por los servicios de seguridad e inteligencia de la OTAN y de Estados Unidos, para derrocar a Assad. Ese es el punto central. O sea, aquí no hay que perder de vista ese punto, el derrocamiento del presidente Assad, que es la inversión de miles y miles de millones de dólares, que ¿quiénes lo han hecho? Los países del Golfo Pérsico, fundamentalmente Arabia Saudita, Malasia y otros países privados y estatales también, dineros, que se han comprometido para derrocar al presidente Assad, porque sin Assad ahí viene el descalabro y ahí viene la repartición completa del tema, digamos, el derrumbamiento de toda esa región, de toda esa zona, donde incluye al Irak. Entonces, la situación es peligrosa desde el punto de vista del desmembramiento territorial de Siria. Ese es el foco del tema. Y Sochi pretendía, en la coyuntura, de alguna manera, postergar el problema central. ¿Cuál es el problema central? Que las potencias occidentales, fundamentalmente la Alianza Transatlántica, más Israel, más Arabia Saudita, dejen, ¿no es cierto?, de aprovisionar y dejen de enviar terroristas a esa zona de Idlib. ¿Por qué Turquía entra en el juego? Claramente, porque es una zona fronteriza. Es claro lo que hizo el compañero Iñaki, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo respecto a los movimientos nacionalistas internos en cuanto a la nueva identidad otomana o neo-otomana de la política interna de Turquía. Pero eso va definitivamente al fracaso. Ahora, quiero, para redondear y salirme un poco de Sochi, Roberto, yo creo que el coronavirus hoy día
es un factor importante de cualquier estrategia bélica, porque los estados automáticamente están debilitados. Están debilitados ideológicamente, están debilitados en la preocupación doméstica de controlar este maldito virus, que se expande. Acabo de leer el New York Times, hay mucha dificultad de controlar eso, también en China. China lo está haciendo, pero otros países no lo van a poder hacer. Y ese es un factor que, a pesar, en las conversaciones también entre Putin y Erdogan, en el sentido de que hoy día esa posibilidad que se abría para derrocar a Assad, ¿no es cierto?, y hacer una avanzada, porque en el fondo es eso. La OTAN apoya a Erdogan en función de saldar esa deuda pendiente con la inversión hecha por 8 años, de invertir miles y millones de dólares, miles de millones de dólares para derrocar a un presidente, y no lo han hecho. Es la gran derrota de ese proceso y de ese plan. Bien, sí, y incluso vimos cómo ya China le protestó a Rusia porque cerró todas las fronteras, como decía Francisco, pues todos los estados están como en guerra contra el coronavirus. A ver, Iñaki, dos preguntas que la especulación hay que hacerle a un lado con hechos. Estados Unidos y la OTAN están dispuestos a defender, no lo dije por ti, sino lo dije por mí, Iñaki. Estados Unidos y la OTAN están dispuestos a defender militarmente a Turquía ante Rusia. ¿Rusia está dispuesto a enfrentarse a Estados Unidos y a la OTAN? Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2, que es quizá la más importante. ¿Cuál es tu lectura de que en los últimos días Rusia ha enviado destructores frente a las costas de Siria? Hoy, hace unas horas, envió el 4º barco de guerra, y este fin de semana vimos al portaaviones nuclear Eisenhower de Estados Unidos llegando al mar Mediterráneo. Ya está en el mar Mediterráneo. ¿Qué lectura haces de estos dos movimientos? ¿Es puro show? Bueno, yo creo que aquí tenemos que tener partes de una visión de lo que suelen ser los conflictos, y llega un momento en los conflictos en los que intervienen varios estados con intereses contrapuestos en que la situación se puede prácticamente, lo que se dice, desmadrar, ¿no? La situación se puede ir de las manos y desencadenar un conflicto incontrolable. Esto no es la primera vez que sucede, ¿no? Sobre todo cuando juegan potencias y semipotencias en una situación crítica como es la que está viviendo la economía mundial, la situación sanitaria mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la existencia del azar, de la contingencia y de las situaciones caóticas, ¿no? Yo creo que en este sentido Estados Unidos y la Unión Europea no dejarían en modo alguno, especialmente Estados Unidos, cuando Erdogan ha hablado por teléfono y por videoconferencia con Trump y le ha pedido misiles Patriot, le ha pedido una serie de apoyos. La respuesta de Trump ha sido una respuesta tranquilizadora, ¿no? Y se le ha visto a Erdogan bastante tranquilo en ese sentido, ¿no? Y la reacción de amplios sectores del pueblo turco ha sido también muy clara de que no quieren una confrontación, ¿no? ¿Por qué? Porque Erdogan sabe que 2 millones de soldados en su ejército, si no tiene el mantenimiento durante mucho tiempo, si no tiene el mantenimiento técnico de la OTAN, en cuestión de meses todo eso se desmorona, ¿no? Por el nivel tecnológico de la guerra actual, y solamente tendría que hacer, únicamente podría resolverlo mediante una entrega de toda la estructura militar a manos de los especialistas rusos y chinos, ¿no? Que no lo va a hacer, ¿no? Está atado tecnológicamente por la OTAN, y esto es un análisis que ahora no podemos extendernos, pero que es imposible. No tiene la capacidad el ejército turco de sobrevivir si no está controlado por la OTAN, en los tanques, en la aviación, en las municiones, en el lenguaje de los términos, etcétera, etcétera. Son 2 millones de soldados que requieren la asistencia permanente, si no día a día, sí semana a semana, ¿no? Y eso lo sabe perfectamente la OTAN y lo sabe Estados Unidos. Y más razones que no podemos extendernos ahora, ¿no? Pero luego, ¿por qué ha llevado Rusia? Precisamente por la situación de la existencia de lo contingente en una situación caótica. Y cuando, cara a las negociaciones que inevitablemente se van a intentar resolver, se habla de que el día 5 hay una posible negociación cuatripartita o tripartita, etcétera, tener tropas en el lugar, tener fuerza en el lugar es imprescindible. Pero hay otra razón de fondo que habitualmente nosotros no tenemos en cuenta, que es precisamente el contenido político-militar y el contenido de geoestrategia y de la tecnología que se está utilizando en estos momentos. Tener destructores especiales en el área implica, en la guerra cibernética,
cibernética, en la guerra informativa, en la guerra de descubrir las ondas, las frecuencias de onda que usa el posible enemigo futuro, es decisivo, ¿no? Alguna vez ya hemos hablado de esto, pero eso es decisivo, ¿por qué? Porque cuantos más equipos militares tengas en la zona, más conocerás al enemigo, más daño le podrás hacer, y sobre todo ahora de que el ejército turco está amenazando, ¿no? Son diversas razones que explican que puede llegar un momento en que todo esto se vaya de las manos, y para que cuando se vaya de las manos ambas potencias, o sea, Rusia y Estados Unidos, estén preparadas para mover ficha y negociar, necesitan equipos militares que analicen segundo a segundo lo que piensa el enemigo. Bien, pues muchísimas gracias, ya nos explicaste por qué están ahí el portaaviones y los destructores. Gracias, Francisco, abrazos, Iñaki, abrazos a los dos, buenas noches. Gracias. Mientras sucede todo esto, un virus continúa avanzando, un virus. ¿Cuál cree? El virus de la economía, del pánico y el negocio, que mientras unos se hacen ricos, otros se vuelven más pobres. Un virus que se utiliza, el coronavirus, con el que podemos aprender dos cosas. Ojo, no estoy diciendo que el coronavirus no sea peligroso. La primera cosa que podemos aprender es que el mundo no está preparado para enfrentar un virus súper letal de rápido contagio. Lo estamos viendo ahorita, ahora. El coronavirus es de rápido contagio, afortunadamente no tan letal, pero si fuera letal como el ébola, medio mundo estaría muerto. Esto sí puede ser una alarma, no estamos preparados ni como individuos ni como gobiernos. La segunda cosa que hay que aprender es que hay un virus más mortal y que nos lo está mostrando el propio coronavirus. Ese virus más mortal se llama egoísmo humano. Al ver cómo muchos usan el pánico, cómo usan el mismo coronavirus para mentir, reprimir, hacer negocio, para ocultar, para quedar bien sobre la propia vida de las personas, no cabe duda que ese virus llamado egoísmo es la bomba de tiempo que podría acabar con todo. Buenas noches.